Bien, ¿trajeron su Biblia? Porque ya en estos tiempos ya no se lee la Biblia y mucho menos se estudia. Ábranla por favor en 1 Corintios 11:3. Seguimos con la serie La autoridad espiritual. El tema de hoy se titula El orden de autoridad que Dios estableció. El orden de autoridad que Dios estableció. Y vamos a leer en 1 Corintios 11, versículo 3. Dice así: pero quiero que sepáis, saber, conocer, entender, es lo contrario a ignorar. Quiero que sepáis, y miren lo que quería el Señor que supiéramos, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Existe un orden de autoridad que Dios estableció y que tuvo a bien, en el caso del hombre, delegarle autoridad. Esto incluye a la familia. La autoridad en la familia tiene el propósito de que tanto el esposo, la esposa como los hijos glorifiquemos a Dios. Y sin duda, el plan de Dios para la familia es bendecir a la familia. Pero como Dios es un Dios de orden, así como hay órdenes en todos los niveles, órdenes de gobierno civil, orden en la iglesia, también la familia tiene que entrar en un orden. Y Dios quiere bendecir por medio del orden que estableció, el orden de autoridad, quiere bendecir nuestros hogares. ¿Cuántos quieren que sus hogares sean bendecidos? Bueno, hoy vamos a aprender cosas muy importantes. Entonces, según la Biblia, el orden es Dios, Cristo, el varón y la mujer. Esa es la cadena de autoridad. Y este orden de autoridad que es establecido por Dios, pues es para que en su reino haya orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y Él no va a permitir que ni en su iglesia haya desorden, como tampoco en las familias, en los creyentes, en los cristianos, haya desorden. Él quiere que haya orden. Pero hay una nota importante que yo quiero subrayar en este versículo 1 Corintios 11:3. Todo el contexto del pasaje tiene que ver con la autoridad del varón y la sumisión de la mujer. Lamentablemente muchos han confundido al solamente extraer un texto y no todo el contexto del pasaje, y han confundido esta escritura asegurando de que la mujer, a lo que se refiere que la mujer no debe predicar, no puede enseñar la palabra de Dios, pero nada que ver. Basta ver el contexto y nos vamos a dar cuenta que trata acerca de la autoridad del varón y de la sumisión. Y de eso vamos a tratar entonces. Entonces, volviendo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Todos ustedes recordarán aquel principio de matemáticas que decía que el orden de los factores, ¿qué? Muy bien, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, aquí en el versículo 3, al final dice que Dios es la cabeza de Cristo. Yo nada más voy a ponerlo en primer lugar. Dios, número 1, la cabeza de Cristo. Número 2, Cristo, la cabeza de todo varón. Y número 3, el varón, cabeza de la mujer. El orden de los factores no altera el producto. Ok. Muy bien, hay que tener presente que la autoridad como cabeza, pues digo, me toca la cabeza, pero en realidad cabeza aquí significa quien dirige, ¿sí? Tener presente que la autoridad como cabeza no implica superioridad, sino que implica función de orden. Función de orden. Por ejemplo, en el primer punto donde dice que Dios es la cabeza de Cristo, no significa que Dios el Padre es más Dios que Jesús. No, sino que implica función de orden, porque es así Dios lo estableció. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, no es inferior al Padre, no, sino que es totalmente igual al Padre. En la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, existe una unión que es maravillosa. Hay una igualdad, una armonía
impresionante. Cada persona de la Trinidad, nos muestra la Biblia, hace su obra distinta al de cada uno de las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, para ver que Jesús y el Padre son iguales, en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Significa iguales, ¿sí? Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 22, mientras va abriendo su Biblia, Juan 14, 22, para ir viendo cómo el Hijo es igual al Padre, el Padre es igual al Hijo, en esencia, en gloria, en poder, en atributos y en deidad, exactamente igual. Y vamos a ver aquí en este pasaje de Juan 14, 22, cómo las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen diferente función, pero son iguales, son uno. No hay superioridad ni inferioridad en ninguno de los tres. Dice así, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, aquí está el Hijo diciendo: el que me ama, mi palabra guardará. Cuando Jesús dijo mi palabra guardará, está diciendo que su palabra es la autoridad, es palabra de Dios, ¿sí? Pero luego mira, aquí aparece el Padre, dice, y mi Padre le amará. Y luego habla en plural, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta ahí están las funciones muy claras, el Padre que envía, el Hijo que es enviado. Pero luego en el versículo 25-26 aparece la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjense, allí ya aparecen los tres. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, el Padre como el que envía al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Él, ¿quién es Él aquí? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay algunos que erróneamente creen que el Espíritu Santo es una fuerza solamente impersonal, ¿sí? Una fuerza impersonal, pero algo impersonal no enseña, no recuerda, no redarguye, no se entristece. Por eso decimos que ciertamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la enseñanza es muy clara. Tertuliano fue el que lo definió como la Trinidad de Dios. Tres personas, un solo Dios en una unidad y una armonía impresionante. Entonces vemos aquí cómo la Trinidad en esa unión, en esa armonía, funciona de una manera maravillosa, ¿sí? El Hijo se sometió al Padre. Y esto nos lleva, pues, al entendido de que el papel y la función del Padre y del Hijo, pues, son diferentes, aunque son iguales ambos, Padre e Hijo, en esencia, en atributos, en divinidad. Por eso yo decía que el ser cabeza no implica superioridad, sino tiene que ver con la función del orden que Dios estableció. Y cómo se pusieron de acuerdo entre el Padre y el Hijo para que el Hijo muriera por nosotros. En Juan 8:29, aquí se ve algo muy importante. La sumisión de Jesús al Padre se ve muy claro en Juan 8:29. Dice así, porque el que me envió, ¿quién lo envió? El Padre. Conmigo está, dice. No me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa frase, yo hago siempre lo que le agrada, habla de una perfección en obediencia de parte del Hijo hacia el Padre para poder guardar y obedecer y que se llevara a cabo el plan de salvación. Entonces, hay una confusión entre la divinidad de Jesús y su humanidad. Como divinidad, Él nunca fue menos que Dios el Padre. Él es igual.
pero Él se hizo hombre, y en esa condición de hombre, Dios en su naturaleza divina también, pero como hombre, fue que se sometió a la voluntad del Padre. Y dice en Mateo 3:16, vemos otra manifestación de los distintos, papeles o funciones en el orden de Dios en la Trinidad. Mateo 3:16 dice así, esto es en el bautismo de Jesús. Dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Noten, ahí está el Hijo siendo bautizado, cumpliendo el plan, el propósito de su envío, y luego aparece el Espíritu de Dios reposando sobre él, ¿sí?, como paloma, y en el versículo 17 aparece el Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, y aquí está el Padre, en quien tengo toda complacencia. Esa frase, tengo complacencia, significa una profunda satisfacción, porque mi Hijo amado está obedeciendo al pie de la letra las instrucciones y el acuerdo en el cual llegamos para que Él fuera el que muriera en la cruz por nosotros, el Cordero de Dios. En la Trinidad, hermanos, existe una total armonía. No hay ninguna competencia entre el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo. No hay ninguna actitud egoísta entre ellos. No hay nada extraño a la unidad, porque es perfecto en unidad. Dios el Padre, el Espíritu y Dios el Hijo. Y en esa perfecta unidad, pues no hay controversia, no hay egoísmo. Por lo tanto, hay una armonía total que derivó precisamente en una obediencia del Hijo a venir a morir por nosotros en la cruz. No hubo ninguna discusión en cuanto a quién ser enviado. De alguna manera ellos, pues este es un misterio que algún día podrá ser revelado, pero nada más lo entendemos porque el Hijo fue el que murió. Pero pensando un poquito más allá, en cuanto a que no hay desarmonía en la Trinidad, no podemos pensar que allá en la eternidad el Hijo le hubiera dicho al Padre, Padre, ¿y por qué yo? Mejor manda al Espíritu Santo. O el Espíritu Santo diciendo, no, ¿y por qué yo? ¿Por qué tú no, Padre? Ponnos la muestra, tú eres el Padre, en ese orden. O ¿por qué no mandamos al Arcángel Gabriel? No se ve discusión entre ellos. Lo que se ve es una armonía maravillosa, perfecta. Bueno, esa unidad, en ese orden de obediencia del Hijo al Padre, es la que se ve plasmada en la Biblia para que usted y yo, hombres y mujeres, matrimonios, familias, lo tengamos como máximo ejemplo para nosotros aprender de ellos. ¿Entiende? De Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ser muy unidos en la familia. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ya no serán más dos, sino que uno solo? ¿Sí? Reflejando pues en el hombre y la mujer la unidad de Dios. En Filipenses 2:5 vemos aquí ya mucho más explicado, consumado el plan de salvación. Dice Filipenses 2:5, 8, vemos la obediencia de Cristo al Padre, porque el Padre aquí fungió como cabeza de Cristo, pero repito, no porque fuera mayor, sino porque así acordaron entre ellos, por orden, alguien tenía que hacerlo. Filipenses 2:5 al 8, dice así: haya pues en vosotros, ahora en nosotros los creyentes, este sentir. ¿Cuál sentir? Ahorita lo vamos a ver. Que hubo también en Cristo Jesús, el Hijo, el cual, note, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ahí está, igual, en atributos y esencia, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿En qué consistió esto? En que se encarnó, se hizo semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, aquel verbo que en el principio estaba con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, se encarnó, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no dijo, ¿y por qué yo? No, él se humilló, obedeció el plan de salvación, así habían acordado, se humilló. ¿Y en qué consistió la humillación? Haciéndose, ¿qué dice? Obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, si nosotros observamos bien, vamos a descubrir o a notar que por la sumisión del Hijo de Dios, sometiéndose al orden que acordaron de que Él debía de venir a morir por nosotros, en esa sumisión del Hijo de Dios fue que los seres humanos, las personas, pudimos recibir el perdón de Dios y la salvación de nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la obediencia del Hijo? Porque si Él no hubiera obedecido, nosotros no estuviéramos bendecidos. Y ahí es donde se va derivando el punto principal. ¿Cuál es? El varón cabeza de la mujer. Si yo como cabeza de la mujer no me sujeto a la cabeza que es Cristo, entonces en lugar de llevarle bendición a mi familia, le voy a llevar lo contrario. Ahí está el punto. Entonces, seguimos adelante. Cristo, el Hijo de Dios, vino para hacer la voluntad del Padre. Sin este orden de autoridad y de sumisión en el Padre y el Hijo y aún el Espíritu Santo, repito, no pudiera haberse dado la salvación del hombre. Seguiríamos en nuestros pecados. Entonces, de ese modelo de obediencia, que Jesús no estimó el ser igual a Dios, porque el hombre y la mujer somos iguales en valor delante de Dios, ¿sí o no? El hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer no implica superioridad del varón ni inferioridad de la mujer. Pero por cuestión de orden, para que funcione, es que Dios así lo estableció. Cristo, cabeza del varón, el varón, cabeza de la mujer. Entonces ahí está el ejemplo máximo de unidad y de orden en Dios mismo. El segundo punto es que en 1 Corintios 11:3 es que dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí la frase todo varón incluye todos los varones de la tierra, que habitan esta tierra. Pero hay dos tipos de varones: los que creen y han aceptado el sacrificio de Cristo y los que no creen. Entonces, los que no creen, pues, ¿cómo van a someterse a la cabeza que es Cristo si no creen? Ellos están en rebeldía contra la cabeza del varón, de todo varón, que es Cristo. Pero en este caso, a los cristianos, ¿cuántos cristianos varones hay aquí? Bueno, esto es para nosotros. ¿Sí? Entonces, Cristo ejerce autoridad sobre el varón. Entonces, por consecuencia, podemos deducir que el hombre, nosotros los varones cristianos, somos responsables directamente ante Cristo de cómo ejercemos la autoridad que como cabeza se nos delegó. Nosotros somos los responsables. El problema de la falta de unidad y armonía en la familia no depende de Cristo, depende del varón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted, varón, que dice que es cristiano, no reconoce la autoridad de Cristo, que es tu cabeza, es nuestra cabeza, y nos rebelamos contra Cristo, que es la cabeza, y no le obedecemos, entonces eso se va a traducir en falta de armonía, de unidad. El hogar se voltea de cabeza y es un desastre. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que la familia sea un núcleo en el cual la paz gobierna, la armonía, la misericordia, la paciencia, el respeto. Eso es lo que Dios diseñó, y para eso nos dio un orden.
Ahora, la bendición en la familia no viene por decir cosas, últimamente con toda esa avalancha de falsas doctrinas, de que yo decreto, de que yo declaro, y yo digo que mi familia no sé cuánto, y que yo decreto la prosperidad de mi hogar, yo decreto que aquí no tenemos ningún problema. Al paso de los años, ya todos los decretadores y establecedores ya se dieron cuenta que no funciona. Ya se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no depende de declarar lo que yo quiero, sino de obedecer lo que Él quiere. ¿Lo entendió? Porque muchos decretan, pero muchos varones, yo decreto que mi familia está súper bendecida, pero ellos no se sujetan a la cabeza que es Cristo. Es más, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Entonces ahorita a estas alturas ya muchos de esos decretadores están frustrados. ¿Por qué? Porque han visto que no funciona, yo declaro, yo digo, por fe y quizá cuánta cosa. No, no es por eso que viene la bendición al hogar, es por la obediencia. ¿Cuánta obediencia quieres en tu familia, varón? La medida de obediencia que vendrá a tu familia es en la medida que tú obedezcas a la cabeza, a nuestra cabeza, que es Cristo. Si tú decides obedecer a la cabeza que es Cristo, la bendición de Dios vendrá en esa misma proporción. Por ejemplo, Cristo dice, la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero muchos siguen hasta golpeando a la esposa, ¿sí? Y le dicen que no vale nada, que es una cualquiera, que es y son muy duros. Y luego quieren la bendición en la familia. No, mi estimado, no viene así. Aunque decretes y aunque te la pidió por fe y quién sabe cuánto, si tú no obedeces a Dios, a Cristo en este caso, como nuestra cabeza, no sucede lo que nosotros anhelamos y lo que Dios quiere. Espero que me esté explicando. En otras palabras, fíjate bien lo que voy a decir. Como vives ahora, o como está tu familia ahora, eso es producto de lo que tú decidiste hacer hace años. Lo voy a decir de otra manera. Todos los problemas que hay en tu hogar tiene que ver mucho la decisión que tú como varón decidiste tomar. Si obedeces a Cristo, que es tu cabeza, y diriges a la familia conforme a su voluntad, está la bendición. O sea, tu estado actual es producto de las decisiones que tú tomaste. Si el Señor dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y tú dices, no, pero no lo perdono, no la perdono, para que aprenda, que te perdone Dios, pero yo no. Entonces, ¿cómo va a fluir la bendición? ¿Me están entendiendo? Es imposible, no. Entonces, seguimos avanzando. Los varones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crecer en obediencia. Tenemos que ubicarnos bien y madurar y ir hacia adelante en obediencia a Cristo, que es nuestra cabeza. Para eso tenemos que humillarnos bajo la autoridad de Cristo, que fue lo que hizo Cristo bajo la autoridad del Padre que lo envió. Se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente. A causa de su obediencia fue que la familia de Dios que somos nosotros obtuvimos salvación. ¿Están entendiendo? Por eso yo dije hace un momento que nosotros, en la medida de nuestra obediencia, es la medida de la bendición. La Biblia dice que la maldición, la bendición no vienen sin causa. Si tú ves a una familia que está en armonía, que reina la paz, dices, ay, qué bonita familia. No vino nada más porque sí, Porque ya cuando tú hablas con la persona y te das cuenta que es un varón temeroso de Dios, que busca a Dios,
que obedece a Cristo no viene nada más porque sí el asunto, no. Entonces tenemos que reconocer y humillarnos ante la autoridad de Cristo porque Él es nuestra cabeza. Y humillarnos consiste en reconocer que las instrucciones de Él son infalibles, Él no se equivoca. El problema está que nosotros como cabeza, como varones, a veces no consultamos al Señor, no le decimos si quiere que hagamos esto o aquello, o a veces Él nos habla y no le obedecemos. Y cuestionamos su palabra, cuestionamos sus instrucciones y empezamos a objetar las cosas que Él nos dice. No, eso no es para mí. No, eso está exagerado. No, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Mejor yo lo voy a hacer así, mejor yo lo voy a hacer de esta manera. Y al rato, ¿quién lleva las consecuencias? Toda la familia. Porque lo que te pasa a ti le va a repercutir a tus hijos, le va a repercutir a tu esposa. ¿Por qué? Porque son uno. Somos uno. En la Biblia hubo muchos hombres que fueron temerosos de Dios, que es lo que Dios quiere que los varones seamos ante Él, temerosos. ¿Qué significa un varón temeroso de Dios? Es alguien que respeta a Dios, lo que dice. Es alguien que no es perfecto, ciertamente, sin embargo, tiene muy en cuenta lo que el Señor le está hablando y tiene temor, respeto a Dios y lo obedece. Pero poco a poco el hombre temeroso de Dios empieza a descubrir que en la medida que él va obedeciendo a Dios, va viendo la bendición de Dios en su vida, va viendo el favor, la gracia de Dios en su vida y comienza a verlo en su familia, en su esposa, en sus hijos, ¿sí? Entonces, viene a mi mente hombres como por ejemplo Noé. ¿Qué me dice de Noé cuando Dios le dijo, Noé, haz un arca de tales medidas, vas a calafatear la combrea de esta manera? Y dice la Biblia claramente en Génesis que y Noé hizo tal y como Dios le dijo que hiciera. O sea, Noé no cuestionó y no le dijo, ¿y por qué de esas medidas? ¿Por qué no me hago un yate? ¿O por qué mejor no me hago una lanchita? No, él no cuestionó absolutamente nada. Dios le dijo, vas a hacerlo así, y así lo hizo Noé. Y ahí se ve el temor de Noé hacia Dios, diciendo, lo que tú dices, Señor, es perfecto. Yo no tengo que cuestionar, porque tú eres la cabeza. Y Dios no se equivoca, ¿sí? ¿Y qué me dicen de Moisés cuando Dios le dice, conforme al modelo que se te mostró, así vas a hacer el tabernáculo? Y los colores de las cortinas y las basas de plata y el lugar santo, el lugar santísimo, las pieles que había que tapizar por ahí de diferentes animalitos. Todo tenía una simbología que apuntaba hacia Cristo. Dice la Biblia, que Moisés hizo todo conforme al modelo que se le dijo en su momento. Y ahí vemos un ejemplo de un Moisés teniendo temor de Dios. Obviamente eso derivó en bendición al pueblo, ¿entienden? ¿Y qué me dicen pues de un Abraham, de un Pedro, de un Pablo? Hombres temerosos de Dios. Entonces, en la medida que tú quieras la bendición para ti y para tu familia, es la medida que tú vas a obedecer a Dios. Eso sin duda es un principio aquí y en cualquier parte. Fíjate, en el Salmo 112, versículo 1 y 2, dice así, bienaventurado el varón que teme a Jehová, dichoso, feliz, el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y aquí está la consecuencia, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, será notable, eso significa. Tendrá el sello de la bendición de Dios. La generación de los rectos, dice, ¿será qué? Bendita. O sea, tendrá la bendición de Dios. Qué tremendo. Entonces, una gran responsabilidad ha sido puesta sobre los varones, que seremos juzgados por Cristo, en el tribunal de Cristo, en base a nuestra sumisión en ese orden de autoridad.
Dios nos dio responsabilidades para desempeñarlas y vamos a dar cuentas de esa responsabilidad, que como cabeza nos tocó ese papel. El concepto de cabeza está muy distorsionado en los hombres. Lo que debemos ajustar es nosotros los hombres cristianos, los que hemos creído. Tenemos que hacer un ajuste a lo más que podamos, acercarnos al patrón bíblico, ¿sí? Lo que significa cabeza del hogar. Yo recuerdo de recién casado, ya vamos para 34 años, pues aprendiendo, y luego vienen los hijos y todo. No hay instrucción específica así que te diga punto y coma de cómo tratar a los hijos, cómo irlos formando, cómo dirigirlos. Pero está la sabiduría de Dios escondida allí, y el que le busca le encuentra. Y Dios a los que le temen les revela su pacto, les muestra su gracia, su voluntad. Entonces, yo me acuerdo que yo le preguntaba al Señor, ¿cómo le hago aquí? Y yo nunca se me olvida que el Señor me decía, ¿cómo hago yo como padre? ¿O cómo hago yo como cabeza de ti, varón? Cristo, cabeza del varón. ¿Cómo te trato yo? ¿Cómo te hablo yo? ¿Cómo yo contigo? Y así he ido aprendiendo a través de los años. Cristo, el máximo ejemplo. El punto número 3, que es en el que en realidad me quiero centrar, es en el tercero, de que el varón es la cabeza de la mujer, ¿sí? Tuve que poner todos esos ejemplos de que Dios es la cabeza del varón para poder entender el principio de unidad, de orden en la autoridad. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, en el tercer punto, que dice que el varón es la cabeza de la mujer. Ok. Las escrituras, hermanos, enseñan claramente que el varón es cabeza de la mujer. Pregunta, ¿esto significa que el varón es superior a la mujer? No, a estas alturas ya debemos de entenderlo, después de la explicación. No es cuestión de valía, ni de más inteligencia o menos inteligencia. No, es cuestión de función de orden. Así Dios lo estableció, ¿sí? No podemos discutir que por qué la mujer no fue la cabeza. Si le preguntáramos a Dios, ¿y por qué nos pusiste a nosotros como cabeza del...? No, sería una discusión inútil, porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y Él decidió que los varones fuéramos cabeza del hogar. Ok. Satanás odia este principio de orden, de que el hombre es cabeza del hogar y la mujer debe estar sometida al varón. Odia este principio, ¿sí? Odia que la mujer, odia que el varón funcione como cabeza del hogar, y odia que la mujer lo entienda, de que debe estar sujeta, pero entre los dos, cada quien haciendo su función, conforme al diseño, funcionen para que precisamente la bendición de Dios esté en el hogar. Satanás odia esto. Y precisamente por eso, porque lo odia, es que nos tienta para desobedecer a Dios. A los varones nos quiere desviar de nuestra función como cabeza del hogar. Y comienza a seducirnos con conceptos y filosóficos e ideas que no tienen que ver nada con el orden de autoridad de Dios. Antes que el pecado entrase al mundo, vamos a ver en Génesis, si van abriendo capítulo 2, Génesis 2, vamos a ir viendo cómo Dios le delegó la autoridad de dirigir al varón. ¿Quién fue el primero en la creación, el hombre o la mujer? El hombre. Ahora, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, porque Dios así quiso. Podemos especular y argumentar y filosofar. Si la mujer hubiera sido primero y de ella hubiera salido el varón, sería una discusión otra vez sin fruto. Pero la misma Biblia dice que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dice, el hombre no es sin la mujer, porque la mujer salió del varón, dice Pablo. Aunque a la vez en gestación el varón nace de la mujer. O sea, es inseparable, es un complemento. Y eso hay que tenerlo presente para funcionar bien. ¿Ya lo tiene Génesis 2:15? Vamos a ver cómo desde el principio
fue al varón al que Dios le dio pues la responsabilidad de dirigir, ¿sí? Y le da autoridad, y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué lo puso a hacer? A trabajar y a cuidar, ¿sí? Hoy está tan distorsionado este concepto de este concepto bíblico en el orden de Dios, de que es el hombre el que tiene que salir a trabajar y tomar el sustento y cuidar del árbol o del campo que Dios le dio, de donde va a recibir para la manutención de su familia. Está tan distorsionado que aún hay ya matrimonios cristianos donde el hombre se queda en la casa y ella sale a trabajar. ¡Qué vergüenza, varones! Digo qué vergüenza por la falta de conocimiento del orden de Dios. Eso es violentar flagrantemente el orden de Dios. ¿Cuál fue la primera responsabilidad que Dios le dio al varón? Vete a trabajar, labra el huerto y cuídalo. Y hoy, bueno, hace un tiempo Toño y yo amonestábamos a un hermano que pues la señora se quejaba. Sí, ella era profesionista, él no, pero él no quería trabajar. Dice, no, que se vaya ella, es que ella gana más. Fíjense qué distorsión, ¿no? Y yo cuido a los niños y yo hago la comida, yo me pongo el delantal, decía. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. ¿Verdad que estás contenta? Y le decía la señora, parecía que estaba persinando con las pobrecita, estaba toda por ningún lado la señora. Entonces, no, mira, es obvio que ella no está contenta. Y él, claro que no estoy contenta. Pero eso es lo que conviene. Vete tú a trabajar. Pues yo no tengo profesión, tú sí tienes. Y por más que le explicamos este orden, no quiso entenderlo. ¿Saben qué decidió esta cabeza de hogar? Prefirió irse de la congregación, porque se sentía evidenciado, decía él. Y hablan mal de mí, decía. Que hablábamos más de él porque al predicarse la palabra de Dios, pues obviamente que sale todo, ¿no? Y se sentía evidenciado. Total, lo puso allí para que labrara y guardase el campo. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto que tú cultivas podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo restringe, le pone límites. ¿Ah? O sea, no podemos entrarle a todo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ok, todavía aquí la mujer no aparece en la escena de la creación. Pero vio que el hombre estaba ahí solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si somos observadores, como un argumento más a que el orden de Dios, de que el varón es cabeza de la mujer, no tiene que ver con más inteligencia, con más esto, más lo otro, no. Uno de los argumentos más fuertes es este. Cuando una mujer queda viuda con 5 hijos, ¿quién sabe cómo le hacen? Que mantienen a los 5. Y en muchas ocasiones, no solo al mismo nivel, supera el nivel que cuando vivía el varón. Aquí hemos tenido casos en esta congregación de mujeres que han enviudado y que de pronto dicen: pues se murió la cabeza del hogar. Y sienten como que al principio todo el mundo se les viene encima, pero hay algo que Dios pone en ellas. La mujer es muy inteligente, la mujer es muy trabajadora, la mujer es muy ingeniosa, y hasta carrera universitaria les dan siendo viudas. Es más, hay viudas que quedaron muy jóvenes y pasaron los años, criaron a sus 3, 4 hijos, algunos hasta carrera universitaria les dieron y todavía les dejan herencia. Y dice: ¿cómo le hacen? Y el cabezón aquel le batallaba para llevarles un taco. Lo cual demuestra que la mujer es muy inteligente,
es sabia, tiene sabiduría para hacer tantas cosas, lo cual comprueba entonces que no es cuestión de superioridad ni de inferioridad, por el cual Dios dijo el varón es cabeza de la mujer. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre es el que queda viudo y muere la señora? No sabes ni hacer un par de huevos fritos, no sabes ni tender la cama. No, por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, fíjense, es una de las razones por las que cuando un varón queda viudo, a los 4 o 5 meses o menos, ya se anda casando. Y generalmente se toma a mal, pero no, hay que tratar de ser un poco más objetivos. Es porque no es bueno que el varón esté solo. Por eso dijo Dios, ¿le haré qué? Ayuda idónea para él. Y aquí entra el papel de la mujer. Ya le había dado Dios autoridad a Adán para cuidar, trabajar, labrar, vigilar, pero pues le faltaba, ¿sí? Otros aspectos que Dios no puso en Adán. Le faltaba el elemento femenino. La mujer es más detallista, la mujer es más intuitiva. Y fíjense qué interesante, la frase ayuda idónea del versículo 18, esta frase, 2:18, ayuda idónea, pues son 2 palabras, ayuda, pero idónea. Entonces vamos a estudiarla brevemente por separado. La palabra azar en el hebreo es lo que se traduce en ayuda y significa, tiene múltiples significados y algunos de ellos son rodear, circundar, ayudar a proteger, es decir, que la esposa, dice el diccionario, como un aliado del esposo, y Dios se la dio al varón para que ayudara a acercar, a defender, a socorrer, a proteger, ¿a quiénes? A los hijos, el hogar, mientras el varón está en el huerto trabajando, porque es el varón el que sale de casa a trabajar. Y es la mujer la que se queda al cuidado de una de las instituciones más sagradas, que es la familia. Por eso es que el pecado, al distorsionar todo este concepto, el día de hoy tenemos males necesarios, pero males que nos traen consecuencias. Hoy es muy común que la mujer se involucre trabajando porque también estudió, etcétera. Entonces los hijos, bueno, pues 8 horas allá en la guardería ABC, y luego no saben ya los niños y los maestros ahí, los que están ahí en las guarderías, quién es la mamá. Entonces los niños van creciendo y no, es un desajuste total. No es, créanme, lo que no es el plan de Dios, pero los argumentos son variados. No, mira, también trabaja, pues si yo gano 15,000 y tú ganas otros 12,000, pues ya son 27,000. Y así podemos vivir mejor. Ese es un engaño. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque Jesús lo dijo, ¿sí? Y porque, ¿qué es mejor? Un bocado con amor, ¿sí? Armonía, que grandes viandas donde no hay amor, donde todos están desunidos. ¿Qué prefieren? Pero sin embargo ahí está el enemigo, ¿sí? Seduciendo nuestras voluntades. Entonces Dios le da al hombre la ayuda idónea. La palabra idónea, nagad del hebreo, es muy interesante esta palabra porque significa, de primera instancia, tiene varios significados, pero en primera instancia significa contraparte. Una contraparte es alguien que está enfrente de ti. En este caso, pues entiende que le haré ayuda idónea, o sea, una contraparte que esté frente a frente. Eso es lo que significa en el hebreo. Alguien que está frente a otro. En este caso, Adán, te voy a hacer una ayuda idónea, la mujer que va a estar enfrente tuyo. Pero también nagad, que se traduce idónea, significa hablar. O sea, alguien que pone enfrente
para hablar, para decirte. Vean este significado: oponerse firmemente en lo razonable. O sea, fíjate la sabiduría de Dios. Puso a la mujer como ayuda idónea, contraparte, para que se oponga en lo razonable. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿cuántas veces nuestra esposa nos ha dicho: no hagas eso, no te vayas a Estados Unidos, no nos dejes aquí, no hagas ese negocio? Y nos hablan y nos dicen, y nos dicen: no, aquí mando yo lo voy a hacer, y me voy a ir, o voy a hacer el negocio. Y al rato, ¿qué pasó? Ay, viejita, tenías razón. Nunca se me olvida, cuando iniciaba la casa de oración, llegó un hombre que tenía apariencia de piedad. Y nosotros le dimos entrada y hasta enseñar lo puse en algunas ocasiones. Y mi esposa me decía: ¿sabes una cosa? Ten mucho cuidado con él. No, yo le decía: ese es un alma de Dios, este hermano. Y ella decía: no, pero es que mira, ora al Señor, pídele que te discierna, pero hay algo que no va con este hombre. Yo dije: no, sí, aquí lo dejo. Y que no, pues causó estragos, era un lobo. Pero ¿quién se me puso enfrente y se me opuso en lo razonable? Ahí está sentadita enfrente de mí. Y no solo en esa ocasión, en otras muchas. Ahora, ese es un regalo de Dios. Ese es un don que Dios le dio a la mujer. Pero por el pecado, muchas se van al otro lado y se torna maldición. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, la tierra será maldita por tu causa. Y allí la mujer utilizó ese contraparte de hablar, de comunicar, lo utilizó mal. Y fue con Adán después de que ella comió y le dijo: mira, el fruto está buenísimo, pero, bueno, estoy especulando, esto no dice la Biblia, pero se entiende, ¿no? Porque Dios le reclamó al varón. Contesten ese celular o apáguenlo, por favor. Dios le reprendió a Adán y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Eso significa que hubo un convencimiento que se puso enfrente de Adán y le dijo: mira, el fruto es bueno, para obtener la sabiduría seremos igual a Dios. Y él resistiendo: ¿pero qué estás diciendo, mujer? Dios nos dijo que no comiéramos, pero está delicioso y ahora yo ya puedo ver y entender. Por eso Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. O sea que es un arma de doble filo. Por eso es que ustedes, señoras, digan: aquí estoy. Deben de desarrollar el virtuosismo cristiano. ¿Oyeron, señoras? La prudencia, la sujeción, la indiscreción, el respeto, ¿sí? Bueno, es que salió por naturaleza porque son indiscretas por naturaleza. No todas, pero algunas, ¿no? Entonces tienen que desarrollar el virtuosismo, ¿sí? O sea, las virtudes de la mujer cristiana. Y utilizar ponerse como ayuda idónea de advertir, de hablar, de prevenir, de proteger. Yo sé que hay diversos casos, lo entiendo perfectamente. Aquí puede haber hombres que tienen esposa no cristiana o al revés, ¿sí? Mujeres cuyo marido no es cristiano o anda en abierta rebeldía contra la cabeza que es Cristo, y pueden tener preguntas, pero espero que les sean contestadas conforme vamos estudiando la Escritura. Entonces debemos de notar que todo lo que Dios dijo, lo que significa, ayuda idónea, tiene que ver con la mujer en cuanto a exponer, explicar, avisar, comunicar, entender, hablar. ¿Quiénes son las que más hablan? Las señoras. No, pero es que esto es por naturaleza, esto es por diseño. Así Dios las diseñó, la mujer tiene que hablar. Nosotros los hombres somos más secos, más parcos, llegamos del trabajo, llegamos cansados. Lo primero que hace la mujer es que se sienta allí y te empieza a platicar.
Oye, te quiero decir, no me digas nada, después me dices, es que vengo así, es que tienes que escucharme, es que mira, Pablito, yo se lo encomendé al Señor. Espérame, no, varón, no, se lo encomendaste al Señor, Dios te lo encomendó a ti. No inventes, varón. Entonces, es que esa es la naturaleza de la mujer, hablar, comunicar. Y nosotros tenemos que humillarnos ahí ante Dios, que es la cabeza, que dice, es tu ayuda idónea, para eso te la puse. Pero como tenemos que crecer en unidad, tiene que funcionar lo mejor posible ese sentido de comunicación. Y nosotros tenemos que morir. Miren, Señor, los hombres, tápense los oídos. Escóndanle el control de la televisión, señoras. Y en un caso extremo así de que el cabezón, la cabeza de tu familia, nomás no quiera y llegue y esté ahí nada más viendo y no quiere oírte, porque tú le tienes que comunicar, le tienes que decir cómo se comportó el niño, qué está haciendo, y el otro no quiere oír. Mira, agarra unas tijeras y corta el enchufe de la televisión. O agárrala y aviéntala por la ventana. Ya en un caso extremo, ¿ahora sí me vas a escuchar? Yo dije al principio, si se acuerdan, las decisiones que tú tomes en cuanto a tu función como cabeza, esa es la medida de bendición que vas a tener en tu hogar. Entonces, el hogar que ahorita tienes como está, es porque tú lo decidiste. Ay, ¿a poco? Ay, ¿a poco no? Cuando Eva tomó del fruto prohibido, ¿a quién se dirigió Dios reclamando? ¿A quién? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. O sea que si algo no funciona en mi hogar, es por culpa mía. A ver, los varones, levanten la mano. Así como dijo Saldaña, pero no va a ser, o sea, levanten la mano. Ahora háganle así. Y háganle así. Él decía otra cosa, ¿no? Pero si algo no funciona en mi familia, yo soy el responsable. Lo hemos ilustrado en otras ocasiones. Cuando en un gobierno no funcionan los gobernantes, ¿quiénes son culpables? ¿El pueblo o el gobierno? El gobierno. Cuando en un equipo de fútbol no funciona, ¿sobre quién van? Sobre el entrenador. Cuando el dueño de un negocio no funciona, ¿sobre quién se va? Sobre el gerente. Cuando una iglesia no funciona como iglesia cristiana, ¿a quién Dios le reclama? ¿A las ovejas o al pastor? Porque ese es el orden de Dios. Pues es lo mismo en la familia. Es lo mismo. ¿Sí? Si algo no funciona, si hay falta de unidad, lo que haya pleitos, lo que sé yo, tanta cosa que sucede, es porque no estoy funcionando. O Dios está queriendo que tome, que aprenda y que saque adelante a la familia. No me vean feo, varones. En la mañana traían una cámara, se la llevaron, ¿verdad? Porque les tomaba fotos. Las caras cuando dije esto, lo mismo que estoy diciendo, que nosotros somos los culpables. Es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. A los varones es a quien Dios les va a reclamar, nos va a pedir cuentas, porque somos cabeza. Porque de aquí se ven todos los rostros, algunos están así, otros están, y 2, 3 están así, miren, están. No, pues, bien desafiantes, sí, así como dicen, ¿yo culpable? No, son tremendos, no. De aquí arriba, pues como se ve todo se ven las caritas, hasta el que se está durmiendo. Responsables, fíjense qué cosa, El pecado entró en Adán y Eva, se distorsionó el diseño de Dios, la mujer empezó a querer usurpar la autoridad del varón,
el hombre empezó a pisotear a la mujer tratando de someterla a la fuerza. ¿Sí? Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el varón y la mujer fueran uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y en esa armonía, en ese aprender de Dios el Padre, Dios el Hijo, nosotros como varones, cabezas del hogar, la mujer como aliado para ayudar a proteger, a dirigir, a hablar, a comunicar. Esa es la meta. Pero el pecado destruyó. Génesis 3:16. Fíjense cómo Dios dijo claramente lo que sucedería como consecuencia del pecado. Y más evidente no puede ser en la vida de los seres humanos. Génesis 3:16. Dice así: a la mujer dijo, después de que pecaron, le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. ¿Duele, señoras, tener hijos? Sí, le hacen. Bueno, ¿y por qué Dios diseñó que naciera de la mujer? Porque la constituyó así, con esa fuerza, ¿verdad? Dicen que los dolores de parto son algo, pues yo no puedo imaginármelos, ni quisiera. Pero sí me doy cuenta que el varón no aguantamos nada, ¿verdad que no? Somos bien chillones. La mujer tiene ¿de dónde la saca? Dios se la dio, esa fuerza. Mire, el otro día, hay una doctora, tal vez está por aquí, es dermatóloga, y yo tenía unas verruguitas aquí que me estaban saliendo. Y dice: ve, yo te las quemo. Pues fui y yo, ¡ah! Y dice: pastor, no aguanta nada. ¡Ah! Y dice, y mi esposa se reía, dice: si supieras lo que duele tener un hijo. Y yo con una verruguita, lo dice: y vienes dentro de 8 días porque tienes una aquí. No, sí, luego vengo, sí, como no aguantamos nada. Pero fíjese, dice aquí que una de las consecuencias fue el dolor al dar a luz. Pero mire lo que le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? Deseo no se refiere al ámbito sexual o a la sexualidad, no, porque el término hebreo significa ponerse en contra. O sea, Dios le está diciendo, como consecuencia de tu pecado, de tu rebelión, ¿sí? Tú vas a ponerte en contra del varón. También significa dirigir, o sea, vas a querer tú tomar el mando de la dirección de la familia. También significa invadir. Dios le está diciendo a la mujer: y vas a invadir, como consecuencia del pecado, vas a invadir la línea de autoridad de tu marido. Eso significa: tu deseo será para tu marido, o sea, te pondrás en contra de tu marido. En la versión Palabra de Dios para Todos se traduce mejor, dice así: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Y eso es lo que significa: y él se enseñoreará de ti. Enseñorarse en el hebreo, mashal, significa gobernar, reinar, dominar, pero no de manera amable ni sabia, sino el diccionario dice gobernar, reinar, dominar de manera inflexible, con autoritarismo, con aspereza, ¿sí? Con abuso. Aquí mando yo y cállate. Es de todo sabido que el mayor abuso en el matrimonio es del hombre hacia la mujer, por su constitución física. El porcentaje de hombres que son golpeados es muy pequeño en comparación con lo contrario, ¿sí? La mujer es la que es abusada, la mujer es la que es violada, la mujer es la que es golpeada. Algunos me han dicho: no, pastor, usted es muy feminista, siempre defiende a la mujer. No, yo no soy feminista, yo predico lo que dice la Biblia, ¿sí? Yo no estoy defendiendo a la mujer, yo estoy predicando la palabra, lo que Dios dice, ¿sí? Entonces claramente se ve allí. ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó todo. Por eso es que ahora que somos hijos de Dios, con una nueva naturaleza, que uno de los propósitos es darnos la capacidad de hacer aquello que Dios diseñó en Adán y Eva para vivir en el huerto.
¿Están entendiendo? O sea, sumisión a Dios de parte del varón, una dirección sabia, una dirección tierna, paciente, y la mujer entendiendo que su papel es de ayuda idónea. Complejo, ¿no es cierto? Complejo porque todavía seguimos batallando con esta humanidad. Pero bueno, por la gracia de Dios podemos avanzar en un grado, si no a la perfección, podemos tener un buen nivel de lo que Dios había tenido planeado para nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, mira, en la mujer, según lo que Dios está diciendo aquí como consecuencia del pecado, pues trataría de ponerse en contra del esposo, ¿cuántos divorcios? No se ponen de acuerdo. Y el hombre a la vez abusando, ¿sí? Todo esto ha provocado tantas heridas en la mujer, tanta amargura. Ese no era el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios era que viviéramos en paz, en armonía, en orden. Después de que el pecado entró al mundo, pues Dios tuvo que poner en orden, o sea, envía a Jesús, quien se somete al Padre, muere por nosotros, y el que cree nace de nuevo. Y en ese momento se nos da una nueva naturaleza para poder obedecer a Dios. Si tú eres hijo de Dios, la Biblia dice que el que empezó la obra en ti la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Porque Él pone el querer y como el hacer lo que es su voluntad. ¿Entendieron eso? ¿Qué quiere Dios que sea el varón? Cabeza, líder, dirigente, así como Cristo. Y ahora los que somos cristianos ya no podemos decir, es que no puedo. No. Es que ahora sí podemos por la nueva naturaleza que está en nosotros. Dice Pedro que Él nos puso una nueva naturaleza para obedecer a Dios. Ahí está el asunto. Por eso las instrucciones de 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Pero escúchenme, aquí no está hablando de enseñar la palabra de Dios, por el amor de Dios. Porque, cómo recibo correos, la mujer cállese, dice la Biblia, la mujer no enseña, la Biblia prohíbe a la mujer predicar. Lean el contexto, mis queridos hermanos, está hablando de autoridad y de sumisión, no de enseñar la palabra de Dios. Fíjese, hasta dónde, por falta de una aplicación en la lectura de la Biblia, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ahí está, sino estar en silencio, o sea, cállese la mujer. Porque algunas mujeres pueden objetar y decir, bueno, pero pues yo le pregunto, o él no toma su papel como varón, ¿qué hago? La respuesta se las doy en un momento. Satanás declaró una batalla sobre Adán y Eva y trajo confusión. La caída del ser humano marcó el comienzo del conflicto en la familia. Ahí está. El hombre ahora tiene que trabajar duro para retener su autoridad, tiene que trabajar duro para ganarse el pan, para llevar a casa, pero sobre todo retener su autoridad. Y la mujer ahora tiene que esforzarse por ser sumisa. Y esto es lo que entra en conflicto. Por un lado, la mujer tiene la tentación de invadir la autoridad del varón y ser ella la que gobierna. Y por otra parte, varones que no ejercen la autoridad que Dios ha dado para dirigir a la familia. 6 preguntas que voy a lanzar al aire y las respuestas van a ser bien obvias. 1, ¿quiénes son las que toman la iniciativa para venir a la iglesia? No conteste. 2, ¿quiénes son las que más les interesa estudiar la Biblia? 3, ¿quiénes son las que siempre dicen, ¿ya apartaste la ofrenda para el Señor? 4, ¿quiénes son las que desean venir a los cursos matrimoniales? 5, ¿quiénes son los que toman la iniciativa para inscribirse al evento de luna de miel de matrimonios? 6, ¿quiénes son las que buscan más a Dios? La respuesta es las mujeres, cuando debería de ser
el cabezón. Acuérdate, tu familia está así porque tú así lo quisiste. Todos los años en ese evento de luna de miel, que es una bendición, siempre no faltan la queja de 25,724 señoras. Ay, yo quiero, pero mi marido no quiere. Es que mi marido. Y ahí van, ellas van e inscriben. Y ellas son las que, yo quiero venir al curso de matrimonios, pero él no quiere. Yo quiero estudiar la Biblia, pero él no quiere. Yo quiero saber más, pero él no quiere. Él no quiere, digo, varones, ¿qué pasó? Para que me entiendan bíblicamente, ¿qué pasó con vosotros? ¿Qué pasó? Bueno, entonces todo esto se deriva en uno de los problemas más notables en las familias cristianas. No estoy hablando ya de los no cristianos. Al no tomar el varón, al no tomar el timón del barco, pues el barco queda a la deriva. Barco, entiéndase, familia. Entonces, como la mujer está allí con los hijos para ayudar, pero el cabezón no escucha, por más que le habla y le dice y se le pone enfrente, la reacción natural, humana, de sentimientos es que entonces la mujer toma el timón del barco. Un timón que no le corresponde según el diseño de Dios. Y entonces, bueno, puede empezar a sortear ciertas cosas, pero el hogar se voltea de cabeza. Si estaba mal, se pone peor. Los desajustes, los malos entendidos, los pleitos no se dejan esperar. ¿Por qué? Porque como la mujer sí puede, llegan a progresar incluso más en los trabajos y ya ganan más que él. Y dice, ya ve, yo sí puedo más que tú. ¡Inútil! Por eso se identifican con Paquita, la del barrio, que es una señora bien amargada, que cuando en el lugar que ella vaya y canta, lo llena. Pero fíjense quién lo llena. Si caben 10,000, son 9,990 mujeres. Que se identifican con la señora esta frustrada, cuando dice, rata de 2 patas, y todas, ay, hasta lloran las señoras. Sacan toda su frustración porque están profundamente heridas. ¿Verdad que sí podemos solas? Y todas, sí. Pero siguen llorando y siguen sufriendo. Y sí, pudiste sacar y darles carrera a tus hijos, pero no fuiste feliz. Cuando estás ahí en el lecho de muerte, si alguien te pregunta o les preguntaba a los que ya se adelantaron, ¿qué hubieras querido hacer? Sin duda que mi familia hubiera cumplido el plan de Dios, en el orden de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer el varón cristiano? Para terminar, pues ponernos las pilas, hermanos. Ponernos las pilas, ustedes entienden, ese es un mexicanismo, ¿verdad? De ponerse las pilas. Ahí está un aparato, le ponen las pilas y ya empieza a funcionar. Ponte las pilas. ¿Cómo? Sometiéndonos a Cristo, obedeciendo su palabra, Cristo en nuestra cabeza, escudriñando las Escrituras para conocer nuestra responsabilidad como cabeza del hogar, para entonces poder ejercer con sabiduría la autoridad delegada, para así poder entonces dirigir a la familia en medio de las turbulentas aguas de este mar que está contaminado. Varones, de verdad que el Señor se está confrontando, porque esa es una queja constante de las esposas. ¿Qué debe de hacer la mujer cristiana? Suelte el timón del barco, señora. Pero ¿y si se hunde el barco? No, espéreme, no. Si mi esposo no toma el timón, le voy a decir algo. Ponga a su esposo en las manos de Dios. Y al Señor, yo no voy a invadir lo que no me corresponde, pero lo voy a poner en tus manos. Trata con él, tú directamente. Ahora, yo les pregunto, esposas, ¿están dispuestas a que Dios trate con sus esposos?
Ese amén me está diciendo de que no está funcionando el asunto. Pero escuchen bien, señoras, como Dios quiera tratar con ellos, ahí ya le bajaron. Déjeme contarle un caso. Hay muchos, decenas, pero le voy a contar uno. Una señora llegó en una ocasión: pastor, mi marido no más nada. Es descuidado, es despistado, irresponsable. Pues sí viene a la iglesia y levanta las manos, pero nada de nada, dice. Nos descuida, me maltrata, me maldice, a los hijos también, no quiere trabajar. Dice, yo ya estoy cansada, me quiero divorciar de él, lo voy a abandonar. No, le dije, espérate, no, Dios está en contra del divorcio, no es una razón suficiente esa. Entonces, ¿qué hago? Le digo, ora al Señor y que trate con él. Pues de veras. Entonces oramos, y luego yo le dije, pero le voy a dar una advertencia, que es la advertencia que quiero darles a ustedes, señoras. Yo le dije, pero usted aguanta como Dios trate con él. Y ella dijo, aguanto lo que sea con tal de que me lo cambie, dice. Con tal de que lo cambie, yo aguanto. A la semana llega la señora llorando, toda desesperada. Ni había dormido, estaba esperando que amaneciera para venir a decirme. ¿Qué pasó? Le digo, apenas voy llegando, ya me estaba esperando. Y toda despeinada. ¿Y qué tiene? Metieron a la cárcel a mi esposo. ¿Cómo que lo metieron a la cárcel? Sí, lo acusan de algo que él no hizo. ¿Estás segura? Y efectivamente, él lo acusaban de un fraude que no cometió. 1 año en Puente Grande. Dice, pastor, le dije, espérame. Yo te dije que oráramos para que Dios tratara con él, que si estabas dispuesta, tú dijiste que sí. Pero así no, dice. No, ¿cómo que así no? Porque ahí no le podemos dar nosotros directrices a Dios, ¿verdad que no? Él trata. Y allá estando en la cárcel, allí hay cristianos que van y predican, y hay buenos cristianos convertidos ahí en la cárcel. Algunos están de cadena perpetua, o 40 años, 50 años. Y no faltó quien se le acercó y le empezó a compartir. Pues yo soy cristiano. Ay, a ver, cuéntame. Sí, no, ya está tratando contigo. Lo hubieran visto cuando salió de la cárcel, bien sedita. Pero la señora empezó, pastor, sí que trate, pero no así. El trato con el cabezón, déjaselo a Dios, que Él decida cómo trata con nosotros. Si quieres que Dios lo cambie, si no, déjalo así. ¿Qué prefieres? Cualquiera de las dos cosas te va a hacer sufrir, pero la segunda te conviene, que Dios trate con él directo. O agarra la onda al cabezón, o a ver cómo pasa. Y Dios suele quebrantarnos, hermano. Ahora, si tú que estás oyendo ahí, tienes la esposa ahí a un lado y dices, sí, a como sea, Señor. Mejor, mira, vamos a ir ahorita con el Señor. Señor, perdóname, ayúdame. Mejor por la buena. ¿Cuántos le entran? ¿A como sea? Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de orden, y sin duda ese orden incluye la familia, incluye a la esposa, a los hijos, pero todo tiene que ver con la autoridad que tú has delegado a nosotros los varones. Señor, perdónanos porque hemos desobedecido tantas cosas, hemos sido tan descuidados, y como está hoy la familia, es responsabilidad nuestra. Señor, ten misericordia de nuestros errores. Tú eres paciente y misericordioso, Señor. Danos una oportunidad más para retomar el camino, Señor. Cristo, cabeza de todo varón. Nosotros somos varones, hombres cristianos, hombres que decimos que te amamos, Señor. Hombres que confesamos que hemos sido lavados con tu sangre. Pero a veces los afanes del mundo,
los engaños, las seducciones del mundo y de Satanás mismo, o nuestra propia concupiscencia o debilidad humana, nos desvían del propósito y del plan tuyo, Señor. Muchos de nuestros hijos están sufriendo porque nosotros como varones no tomamos el timón del barco y el barco está a medio hundirse, o en algunos casos ya se hundió el barco, y sálvese quien pueda, pero tú eres misericordioso, Señor, y tú puedes cambiar nuestro corazón, puedes sacudirnos, Señor, para nosotros retomar el timón y la familia sea dirigida en medio de las aguas turbulentas de este mundo, aguas furiosas, implacables, contaminadas. Pero si nosotros nos sometemos a ti, tú vas en la barca, Señor. Si nosotros vamos a dirigir con la dirección tuya, Señor, perdónanos, Señor, danos oportunidad de retomar nuestro papel como varones, y las esposas, Señor, que sigan desarrollando el virtuosismo en su comunicación con respeto, que en su misión, que también su hablar sea prudente y sabio, para que nuestros hijos, Señor, puedan ver y sentir que tú vives en nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque Jesús dijo, yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Vive en nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.